Muchas gracias entonces por tenerme aquí, por haberme puesto frente a una chimenea de mármol y a una, ¿qué? A un escudo con una especie de... No es un águila bicéfala, ¿no? Son dos animales distintos. Uno mira para cada lado. Un día de estos voy a tratar de averiguar en qué consiste la bianimalidad del escudo que tengo a mis espaldas. Por ahora tengo que dejarlo a mis espaldas y tratar de contarles algunas cosas. Decía Rosa recién que mi formación fue autodidacta, que yo fui autodidacta, y yo no estaría tan de acuerdo con eso. Lo que no fui es formado por una institución de enseñanza, digamos, porque hasta hace 40, 50, 30 años, según los lugares, y aunque no lo crean, no había escuelas de periodismo en la mayor parte de los países del mundo. Quiero decir, la escuela de periodismo es un invento relativamente, la escuela universitaria de periodismo, es en muchos lugares un invento relativamente reciente. En la Argentina yo participé, por ejemplo, de la fundación de la carrera de periodismo, de ciencias de la información, se llama pomposamente, como si la información pudiera tolerar alguna ciencia. La carrera de ciencias de la información de la Universidad de Buenos Aires, que abrió sus puertas, si no recuerdo mal, en el año 88 o una cosa por el estilo, hace 30 años. Y que entonces, antes de esta nueva etapa, digamos, en la formación de los periodistas se formaban según el viejo modelo medieval del aprendizaje en sentido literal, ser aprendices, llegar a un lugar donde se llevaba a cabo determinado oficio e iniciarse en él como aprendices. O sea, ser primero el que si acaso va a la calle a ver si en el accidente, en el choque que hubo en la esquina, hubo algún muerto o no, y tomaba los nombres y los traía, y entonces alguien de más experiencia lo redactaba, y alguien de más jerarquía lo editaba y lo ponía en página, y poco a poco el joven que empezó por ir a la esquina a buscar la información era autorizado a escribir algo, y mientras tanto se iba formando en ese ejercicio y sobre todo en ese roce con los grandes, ¿no? Ese roce con aquellos que terminarían siendo sus maestros, que eran los periodistas que trabajaban en cualquier redacción. Esto no tiene mucho que ver con nada, pero yo creo que si algo ha cambiado mucho en los medios desde que yo empecé, hace una cantidad inverosímil de tiempo. Yo este año creo que cumplí 45 años de periodista, empecé a los 16. Si algo ha cambiado mucho desde entonces es que ahora ya la mayoría de los periodistas de cierta trayectoria, de cierta experiencia y de cierto renombre no están en las redacciones, con lo cual las redacciones han dejado de ser esos lugares formativos que eran cuando yo empecé. Como decía Rosa, en la redacción del primer periódico donde yo trabajé estaba entonces Juan Gelman, que era probablemente el mayor poeta de su generación ya entonces. Estaba Rodolfo Walsh, que ya había publicado sus grandes libros, de hecho los militares lo matarían solo 3 años después, o sea, ya había escrito todo aquello por lo cual lo recordamos. Estaba otro gran poeta de esa época, se llamaba Paco Urondo. Eran periodistas y escritores de fuste. Ahora esa misma gente ya no está en las redacciones, con lo cual las redacciones han dejado de ser ese espacio formativo que fueron durante muchas décadas. En su lugar, no sé con qué ventaja o desventaja, están las instituciones educacionales que toman ese papel. Pero yo no quería hablar de esto en realidad, se me ocurrió escuchando a Rosa un momento. Más bien quería empezar por leerles un pequeño fragmento, un textito, no es un fragmento, es un textito de un libro mío, como para ponernos en clima de qué hablamos cuando hablamos de todo esto. Cada vez me gusta más la idea de que si hablamos de literatura, si hablamos de textos, si hablamos de prosas, hay que tener un poco el color, el sabor y el ritmo de esas prosas antes de empezar a discutirlas, digamos, ¿no?
Y entonces les quería leer un pequeño texto que se llama El asco, con perdón. Me han dejado tanta agua porque piensan que voy a prenderme fuego en cualquier momento. Gracias. Y es un texto que forma parte de uno de los últimos libros que publiqué, que se llama Postales, como las viejas postales que se mandaban desde estas hermosas playas, por ejemplo, o desde estas lejanas tierras, porque son exactamente eso. Es una compilación de unas 45, creo, fotos que yo hice a lo largo de mucho tiempo de trabajo, porque yo en muchos casos hice las fotos de mis crónicas, por varias razones, básicamente porque a mí siempre me gustó la idea de ser fotógrafo. De hecho, yo entré en ese primer periódico para tratar de ser fotógrafo, después no terminó de funcionar por una serie de razones secundarias y empecé a escribir, con lo cual podría decir que el mundo se perdió un fotógrafo mediocre y ganó en cambio un escritor pésimo, pero bueno, eso es un problema que solucionaremos alguna vez. Y con esas ganas que siempre tuve de hacer fotos, cuando empecé a hacer crónicas dije, bueno, yo puedo hacer mis fotos. Básicamente porque ninguno de los medios para los cuales alguna vez trabajé, sobre todo en Argentina, iban a pagar el viaje de 2 personas a un lugar lejano. A duras penas pagaban el de uno, o la mitad del de uno. Entonces, pretender que pagaran el de 2 era inverosímil y significaba no poder hacer el trabajo. Pero además porque yo soy bastante huraño, bastante hosco, y la verdad que la idea de viajar todo el tiempo con alguien me parece intolerable. Tener que estar con un fotógrafo 24 horas por día en Birmania, no se me ocurre ninguna forma más tremenda del suplicio que esa. Entonces, con esta idea de que yo hacía mis fotos, me liberaba de cualquier compañía. Y ejercía uno de mis mayores placeres, que es andar solo por ahí. Síntesis, que publiqué hace 1 año y medio, 2, un librito que son 40 o 45 fotos elegidas para contar un poco la situación en la que esas fotos fueron hechas o un poco la situación en la que estaba trabajando, estaba en ese momento. Y son textos muy cortos, por eso me gustó llamarlos postales, son como esos textos breves que había en el reverso de la foto que uno enviaba como carta postal o como, no sé cómo se llamaba aquí, si es que alguno de ustedes todavía lo recuerda, porque seguramente la mayoría de nuestros jóvenes amigos jamás vio una postal en su vida, pero bueno, era una cosa que había. Cuando se mandaban fotos, en vez de mandarlas por Instagram o por WhatsApp, las mandabas con un papel, tenías que pegarle una estampilla, tenías que ir a un correo, era un coñazo, realmente era larguísimo, pero bueno, nos parecía que había que hacer eso y que estaba bien. Postales entonces, y pequeños textos contando pequeñas historias de detrás de cada una de las crónicas. Y les quiero leer, como les decía, esta que se llama El asco. Lo que vuelve una y otra vez es esa tarde en esa playa, junto a esa carretera, el sol, la belleza, el asco más extremo. Eso es lo que vuelve. Me han preguntado tantas veces, los periodistas no solemos ser originales, ¿cuál fue mi peor nota? En general no lo dicen agresivos. El lenguaje traiciona, pero quieren preguntarme cuál es la nota que más me costó, dolió, perturbó hacer. Y yo, aunque intento variar las respuestas, no soy original y vuelvo siempre a la misma, a algo que se parece a la verdad. Aquella vez que fui a Ceilán, que algunos llaman Sri Lanka, para escribir sobre los turistas pedófilos, o, dicho de otro modo, los hijos de mil putas que van allí para cogerse chicos de 5, 6, 10 años. Fue difícil por muchas razones. Fue primero porque llegué a Colombo, la capital, un domingo sin el menor contacto y empecé a preguntarme, como siempre, qué coño estaba haciendo allí. Pero di unas vueltas, vi muchachos muy oscuros con camisas muy blancas jugando al cricket, vi una señora muy viejita, el cadáver de una señora muy viejita, ardiendo en una pira. Vi cientos, miles de cuervos estridentes y al final
encontré la manera de empezar a tirar de esa cuerda. Así que al otro día ya estaba en una playa del sur de la isla, alojado en un hotel donde casi todos los huéspedes eran pedófilos en busca de chiquitos, y entonces las cosas empezaron a ser realmente difíciles. Fue difícil y muchas noches estuve a punto de salir corriendo. Supongo que no lo hice por esa mezcla de orgullo y resignación que suele ser lo propio del cronista. Así que todavía no conoces a Johan, pero es maravilloso, maravilloso. Tal vez si me da un ataque de bondad, mañana te lo paso y vas a ver. Me dijo aquella vez un señor que se llamaba Bert, ciudadano modelo, alemán, optómetra, un padre de familia que solo 1 o 2 veces por año venía a fornicarse a algún niño singalés. Para que aquel escombro me hablara y me contara, yo había tenido que pasarme varios días con ellos, compartir sus charlas y sus risas, sus referencias pegajosas, sus fantasmas. Había tenido incluso que buscar un gigoló de chicos, decirle que quería sus servicios, seguirlo hasta su casa entre bananos. Y había pasado después por una de las escenas más desoladoras, cuando un chico de 8 años en una playa me invitó a conocer a su mamá en una choza de palma, allí nomás, y la madre, muy educada, muy amable, después de un té y un rato de charla, me dijo que por qué no me iba con su hijito a la otra pieza. 1 o 2 horas o más, lo que usted quiera, a usted le gusta y si se queda contento, después puede regalarnos algo para la Navidad. Pero lo peor fue algo tan peor que ni siquiera lo conté entonces en mi crónica. Aquella tarde no aguantaba más, así que alquilé una moto y me fui a dar vueltas, tomar aire. Manejaba por una carretera espléndida. De un lado los campos de arroz que me gustan como nada, del otro playas largas y blancas y desiertas. La belleza atronaba y los vi casi sin registrarlos. 3 chicos de 8 o 10 que jugaban con las olas. Seguían dando. Yo tenía mi cámara y un problema. Era muy difícil hacer fotos para acompañar esta historia. Así que paré, volví atrás, me arrodillé al costado de la ruta y sin que me vieran empecé a registrarlos. Los chicos desnudos jugaban, retozaban, cabriolaban, se reían, se tiraban agua, perreaban en la arena. Las fotos eran lánguidas, bonitas. No me di cuenta cuándo empezaron a abrazarse, a intentar poses raras que supongo podían sonarles sexys. Durante 1 minuto más o 2 seguí haciendo esas fotos. De pronto parecían la ilustración perfecta para el tema, hasta que entendí que los chicos me habían visto y lo hacían para mí, que ponían en escena un show para mí, su sexualidad chiquita para mí, pornografía para mí. Yo era en ese momento de verdad un consumidor de su sexo, pornógrafo de ellos, y en ese momento tuve un asco como creo que nunca había tenido. Es duro tener asco de uno mismo. Me subí a la moto, manejé un rato largo, no se iba, todavía. Es el texto de El asco, como para ponernos de buen humor y darnos un poco de... ¡Qué horror! Ay, ay. Era un ejemplo. Les quería contar un poco desde el principio, relaciones con la crónica. Hay muy buenos ejemplos en la narrativa latinoamericana de los, digamos, 60s y 70s. El precursor, como decía antes Rosa, es Rodolfo Walsh, que escribió en el año 56. Se publicó, Operación Masacre, se publicó justo en los días en que yo nací. Somos exactamente coetáneos, mayo del 57. Lo descubrí hace poco, me impresionó. Tenemos exactamente la misma edad. Y es un libro que pone en funcionamiento todo aquello que después sería la base de lo que llamaron nuevo periodismo, o como quiera que sea, que es esta idea de utilizar
mecanismos de otras formas literarias, de otros géneros, para contar la realidad. Operación Masacre es como la indagatoria de un detective de novela negra que se entera de que hay unos fusilados, unos supuestos fusilados, que sobrevivieron a su fusilamiento de continuación o de resultas de un levantamiento muy fallido que hubo contra unos militares que gobernaban la Argentina en el año 56, después de haber dado un golpe de Estado en el año 55. Fue un levantamiento muy pequeño, muy menor, y la policía se llevó a 15 o 20 personas y fusiló a varios de ellos. El libro empieza cuando Walsh, que se pone en escena a sí mismo como el investigador, se encuentra con alguien en un café que le dice: hay un fusilado que vive. Y a partir de esa frase se desencadena la búsqueda, toda la búsqueda que Walsh hace de ese fusilado que vive, y a partir de allí de toda la historia de cómo sucedió, de quiénes sobrevivieron, dónde están, etcétera, etcétera. Y está contado, como les decía, como la búsqueda de un detective de novela negra. Eso fue lo que, retomaron unos pocos años después, probablemente sin conocer lo que Walsh hizo. Hay muchas veces en que distinta gente hace cosas muy semejantes en distintos lugares del mundo, no porque unos estén copiando a los otros, sino porque, bueno, eran como ideas que flotaban en el éter, ¿no? Había un escritor argentino de los años 70 que, yo creo que en el año 73 publicó, Alberto Laiseca se llamaba, publicó un libro que se llamaba Su turno para morir, o una cosa, Su turno para matar, no me acuerdo. Y en el libro había una escena muy pomposa en la cual unos helicópteros atacaban una central de policía en una ciudad, y con la música de fondo de la Marcha de las Valquirias de Wagner. Bueno, 5 o 6 años después, Coppola hizo esa escena inolvidable en Apocalypse Now, del ataque de los helicópteros. It smells like victory, ¿no? I like the smell of napalm in the mornings. It smells like victory. Y era con la Marcha de las Valquirias de Wagner. Nadie pensaría que Coppola le robó la idea a un escritor semidesconocido de Buenos Aires. Sin embargo, la escena es exactamente la misma. Sí, esas cosas pasan, no hay... a veces, otras veces son robos descaradísimos, pero bueno. La cuestión es que en esos años había como cierta tendencia a contar la realidad con instrumentos de otros géneros literarios. Y en América Latina eso tiene grandes ejemplos. Decíamos Rodolfo Walsh, poco después también Tomás Eloy Martínez en Argentina, pero con, por ejemplo, Lugar común, la muerte, que es un gran libro de crónicas. Realmente, si algún día tienen ganas de darse un gusto, lean 2 o 3 de esas crónicas, son extraordinarias, una prosa fantástica. Por supuesto, libros como ¿cómo se llama? El relato de un náufrago, de Gabriel García Márquez, o la reconstrucción que hizo Elena Poniatowska del 68 aquí, o qué sé yo, o algunos libros de Monsiváis, hay muchos ejemplos en esa época, ¿no? 60, 60, 70, básicamente. Yo creo que después, a partir de los 60, la novela tuvo un momento tan fuerte en América Latina que un poco opacó eso. La novela era el deber ser de la literatura, ya llevaba tiempo siéndolo, pero con el boom yo creo que lo fue a un grado inimaginable. O sea, lo que había que hacer para hacer literatura en serio era escribir novelas, cosa que es un invento relativamente reciente, es un invento de mediados, fines del siglo XIX. Hasta ese momento la literatura era básicamente la poesía, quiere decir, cualquiera que escribiera en prosa era, qué sé yo, o un agitador o un marginal. La gran literatura en general, en la mayoría de los países, quizás menos en Inglaterra que en el resto, pero en la mayoría de los países la gran literatura era en verso, y recién a mediados del XIX se estableció que la novela era la forma literaria hegemónica. Eso venía entonces de antes, pero en los 60 en América Latina, con el boom, eso llegó a una como amplitud extraordinaria. Yo recuerdo, por ejemplo, que entre los papeles de Rodolfo Walsh, que se encontraron ya tiempo después de su muerte, como creo que les dije recién, lo mataron
los militares argentinos en la calle, lo balearon en marzo del año 77. Entre los papeles que se encontraron había una serie de anotaciones personales que después se publicaron, y era muy impresionante ver cómo él tomaba notas casi de diario, digamos, de las que uno tomaría en un diario, y entre otras cosas reflejaba su tristeza, su amargura por no haber escrito una novela. Escribió algunos de los grandes cuentos de la literatura argentina y escribió así, ejemplos canónicos de no ficción, pero le parecía que al no haber escrito una novela había fallado, no se había completado ni mucho menos como escritor, había dejado de hacer lo más importante que un escritor podía hacer. Digo esto para darles una idea de cuál era el lugar de la novela en ese momento, y yo creo que eso durante unos años opacó la idea de la no ficción. Y si lo miran un poco, en los años 80 y primeros 90 hay muy poco de eso, hay muy poca producción de esto en América Latina. Y yo creo que esa fue una de las razones por las cuales a mí me dieron ganas de empezar a hacerlo a principios de los 90, porque no había, porque era, qué sé yo, una cosa que no se hacía, que no entendía por qué, pero era así. Y a partir de ese momento viene este auge, que lentamente empieza a instalarse a partir de fines de los 90 y que después termina de consagrarse probablemente en los 2000, que yo creo que una vez más tiene que ver con la novela. Hay como un juego siempre, una especie de ida y vuelta, un juego dialéctico entre la no ficción y la novela. Y hubo un momento, yo creo que en los 90s y 2000s, en que la novela latinoamericana renunció mucho a tratar de contar la realidad circundante, me parece. Había muy poco de eso, ¿no? Un poco por exquisitez, por elegancia. Yo he escrito muchas novelas, he escrito más o menos la misma cantidad de novelas que de no ficciones, y mis novelas muchas veces están alejadísimas de cualquier cosa y sobre todo las de esa época, de cualquier cosa que pueda pensarse como real cercano, digamos, real próximo. Y había mucha gente a la que le pasaba lo mismo, y yo creo que la crónica aprovechó eso para ocupar ese lugar que la novela estaba dejando de lado, ¿no? El de hacerse cargo de la realidad más próxima, digamos. Después la novela de alguna manera volvió por sus fueros, ya hace 10, 15 años, con el tema de la llamada autoficción o la literatura del yo, ¿no? Este gran invento contemporáneo que reproduce una y otra vez lo que hizo Rousseau a fines del siglo XVIII, que es ponerse en modo confesional y contar tu vida. Está muy bien, es muy interesante si es que a alguien le interesa tu vida, cosa que nunca entendí por qué debería suceder, pero bueno. La cosa es que, insisto, en los últimos 15 o 20 años la crónica ocupó un lugar que no había tenido en los 20 años anteriores, y entonces ahora nos encontramos, por ejemplo, en este lugar hablando de eso, cosa que habría sido impensable hace 2 o 3 décadas. El asunto es entonces empezar a definir qué es una crónica, ¿no? Decíamos hace un rato que aquello que se llamó en los 50, 60 nuevo periodismo era básicamente un mecanismo que consistía en utilizar formas y géneros, otras formas y géneros literarios para contar la realidad, para contar la no ficción. Pero la verdad es que esta definición, que parece muy amplia, se concretó en algo bastante preciso y limitado, porque la mayoría de los que usaron este mecanismo lo usaron para retomar como género, bueno, básicamente la novela social o negra americana de los años 20, 30, desde Hammett o Chandler o como llaman el de las uvas de la ira, me acabo de olvidar. Steinbeck o ese tipo de gente. Fue ese el modelo que usaron para contar la realidad. Y lo curioso es que eso cristalizó. Entonces, ese tipo de prosa, ese género, es lo que se siguió usando durante décadas bajo el nombre de crónica, digamos. Yo llevo bastante tiempo insistiendo en que
lo que sería bueno retomar no es tanto el resultado del procedimiento, sino el procedimiento en sí. Quiero decir, no seguir usando el resultado que dio ese procedimiento a fines de los años 50 o a principios de los años 60, sino aplicarlo una y otra vez y ver qué otras formas literarias, qué otros géneros, qué otros formatos podemos usar para contar la no ficción. Después, en todo caso, si quieren, al final les quiero dar un ejemplo de esto, porque yo como soy un señor mayor de edad provecta, cuando digo esto me pongo a usar formas un poco arcaicas, digamos. Pero, insisto, después volvemos a hablar de esto, pero insisto, la idea es pensar que la literatura, y no solo la literatura, ofrecen infinitas posibilidades de formas que están ahí para apropiárselas, para usarlas, para contar la no ficción. Y que eso sería ahora la crónica. No reproducir una y otra vez el resultado que este mecanismo produjo hace 50 años, o 60 años ya, sino, insisto, renovarlo, volverlo a usar y ver qué podemos apropiarnos, ¿no? Qué podemos usar. ¿Se entiende? Con lo cual, una crónica puede ser absolutamente cualquier cosa en términos de género, en términos de formato, de estructuras y demás. Famosamente, mi gran amigo Juan Villoro dijo, y lo han citado hasta la saciedad, que la crónica es el kiwi de la literatura, porque el kiwi, como saben, es un animal que aúna características de géneros muy diversos. Tiene patas de pato o patas de no sé qué, y pico de pato, y en cambio es mamífero, pero vive en el lago, qué sé yo, es como un animal imposible. No, ese es el ornitorrinco. Perdón, el ornitorrinco. No, el ornitorrinco, me equivoqué totalmente. Que él dijo que la crónica es el ornitorrinco de la literatura porque el ornitorrinco es el animal, etcétera, etcétera. Ahí me traicioné, el subconsciente me jugó otra vez una mala pasada, porque entonces lo que yo le decía es que si tenemos que trabajar con la flora y fauna de Oceanía, yo prefiero pensar que la crónica es como el kiwi, y ahora sí, como el kiwi de la literatura, porque el kiwi es algo que ni siquiera sabemos si es animal o fruta. Es decir, es una cosa y es la otra, ¿no? Es un pajarito y al mismo tiempo es una fruta. O sea, si uno dice kiwi, es tan ambigua la idea que ni siquiera sabe si tiene patas y se mueve o está en la frutera, ¿no? Y me parece que es una definición posible. O sea, que puede ser absolutamente cualquier cosa. Que puede ser cualquier construcción textual que intente dar cuenta de algo de lo que por alguna razón nos hemos enterado, ¿no? En algún momento me gustaba una definición de la crónica que decía que una crónica es un texto periodístico que se ocupa de lo que no es noticia, porque es lo que suelen hacer. Muchas de las crónicas trabajan sobre cosas que no son noticia. Quizás esto a ustedes no les interese particularmente porque, por lo que sé, muchos de ustedes no tienen una formación de periodistas, digamos, sino otras, pero los que sí han sufrido una formación de periodistas tendrán como una serie de reglas como marcadas sobre qué es noticia y qué no es noticia, ¿no? Y en general, noticia suele ser, por decirlo más o menos mal y pronto, aquello que les sucede a los ricos y famosos, a los poderosos, a los futbolistas, a las tetonas y a los empresarios de éxito, qué sé yo. Y yo creo que una crónica se caracteriza, entre otras cosas, por mirar hacia otros lados, por tratar de contar aquello que nos han enseñado a no considerar noticia. Porque además, y eso la hace, para mi modo de ver, muy política, porque la idea de que noticias es lo que les sucede a toda esta gente que decíamos, a los gobernantes, a los famosos, a los ricos y poderosos por distintas razones, es una idea muy política del mundo. Es decir, si a uno le dicen lo que importa es lo que les pasa a ellos, está poniendo a esa gente en el lugar de poder, está respetando el lugar de poder que supuestamente se les atribuye, al pensar que lo que vale la pena saber es lo que les sucede, ¿sí? Entonces, romper con eso
es en sí bastante, me parece, es una actitud bastante política, digamos, dejar de pensar que lo que importa es lo que les pasa a los que nos han enseñado a considerar noticia. Y hay otra razón por la que yo suelo creer que la crónica es política, que es que uno de los datos centrales de la enorme mayoría de las crónicas es que hay una primera persona, están escritas de algún modo en primera persona. Una primera persona que ni siquiera es necesariamente gramatical. O sea, no es necesario que... Espere que se me está cayendo todo, ¿no? No es necesario que... Sí, es necesario que yo recupere esta cajita. No sé por dónde se cae, tiene un problema. No es necesario que una crónica, para estar en primera persona, esté escrita gramaticalmente en primera persona, con verbos en primera persona, aunque muchas veces lo esté, pero sí que se muestre que hay una primera persona, digamos, que hay alguien que está mirando, más allá de que lo cuente en primera o en tercera, o incluso en segunda persona del singular, como a veces se ha hecho, ¿no? Como a veces se ha hecho, entre otras cosas, apropiándose de yo lo hice, por ejemplo, apropiándome de un recurso que yo encontré por primera vez en una de las mejores novelas de un gran escritor mexicano, en La muerte de Artemio Cruz, de Carlos Fuentes. Hay todo un sector que está escrito en segunda persona. Tú te preguntarás si no sé qué, tú me dirás que no sé cuánto, bla, bla, bla. Yo leí eso por primera vez cuando tenía, no sé, 12, 13 años y me quedé muy deslumbrado. Y alguna vez lo usé en alguna crónica porque me parecía un recurso válido. Digo, y así tantos otros, ¿no? Finalmente, todo, como les decía recién, todo se trata de ir robando de aquí y de allá. Después, si quieren, hablamos sobre los robos que cuando queremos ser elegantes llamamos apropiaciones. Les decía, no sé qué les decía la primera persona. Una primera persona, insisto, que no necesita ser gramatical, pero que tiene que estar ahí, tiene que haber alguien que mira. Y siempre digo, no es lo mismo, es todo lo contrario, escribir en primera persona que escribir sobre la primera persona. El gran error que yo creo cometen muchos es escribir sobre la primera persona. A menos que sea un texto sobre quien escribe, que bueno, es muy válido, es otra cosa. Pero cuando estás contando algo, ponerte delante de la cámara, digamos, y tapar toda la lente, porque lo que estás contando es cómo yo estoy ahí, me parece uno de los grandes errores que se pueden cometer en un relato de no ficción. Yo siempre recuerdo una vez ya hace mucho tiempo, hace como 15 años más, 16, cuando cayó Bagdad, no sé si alguno de ustedes tenía ya edad suficiente como para estar frente a la tele ese día. La gran imagen del día fue que unos marines enlazaron con unas cuerdas una enorme estatua de Saddam Hussein, que era el dictador de Irak, y la voltearon, ¿no? Y eso quedó como el ícono de la guerra, los soldados americanos volteando el monumento de Saddam. Y al otro día o así salió en Clarín, un diario argentino, diario de más circulación en la Argentina, un artículo de alguien, su enviado especial, que empezaba diciendo: yo lo vi, yo estuve allí, yo estaba cuando los soldados enlazaron la estatua. A mí qué me importa que estuvieras ahí. Quiero decir, en todo caso, dime algo que yo no haya visto por la televisión para justificar el interés de que estuvieras allí. Pero si te pones por delante y dices, yo estaba ahí, yo lo vi ahí, por eso digo, no confundir la primera persona con escribir en primera persona con escribir sobre la primera persona. Y sin embargo, la primera persona, insisto, siempre está ahí, y siempre está ahí también por una razón que a mí me parece política, que es restablecer la idea de subjetividad. La escritura periodística en general, y los grandes medios periodísticos del siglo XX muy en particular, intentaron convencernos de que lo que publicaban no estaba escrito por un sujeto. Primero, durante mucho tiempo hablaron de objetividad, después se les pasó, por suerte, esa fiebre, y entonces tratan de hablar de neutralidad o de cosas así, porque bueno, les da un poco de vergüenza, obviamente,
seguir hablando de objetividad, pero intentan de todas maneras meter alguna cosa ahí que lo justifique para hacernos creer que eso que está escrito en sus medios no es una mirada sobre lo que sucedió, no es una visión posible entre las muchas de lo que sucedió, sino la realidad. Entonces, para eso, la primera operación necesaria es anular la primera persona, anular el sujeto que mira, para darte la impresión de que no hay nadie que está mirando, de que no hay nadie que está decidiendo qué se cuenta y qué no se cuenta, sino que eso es, insisto, la realidad, como, no sé, copiada por algún procedimiento extraño en las hojas de ese periódico, ¿no? Y eso es simplemente imposible, no por buena o mala intención, sino porque cuando algo se narra, siempre hay un sujeto que lo narra. No hay ninguna narración que no tenga narrador. Y el narrador es un sujeto que decide, según su mejor y más leal saber y entender, qué es lo que vale la pena de ser narrado. Eso es lo que hace cualquier persona que narra, digo. Decide, bueno, ¿y qué importa? Entonces, ¿hay que decir que mamá frunció el entrecejo? ¿O eso es menos importante que decir que mamá corrió hacia el teléfono? Bueno, uno decide. O pone las dos, o no pone ninguna, o hace lo que pueda, quiero decir. Pero siempre hay alguien que decide, y siempre hay alguien que decide en cualquier caso. Me gusta dar un ejemplo que me parece que lo evidencia bastante claramente, que es que, bueno, si alguno de ustedes, Dios no lo permita, tuviera que publicar, por ejemplo, mañana en un medio 20 líneas sobre esta charla, ¿no? Y entonces decidiera, bueno, no voy a intervenir, voy a evitar cualquier subjetividad. Lo que voy a hacer es transcribir lo que aquí fue dicho y publicarlo. No voy a decir que el pelado se le caían las cosas, que estaba en un estado lamentable, no voy a decir nada de que no se afeitó, no voy a decir nada de eso. Voy a simplemente transcribir lo que dijo. Bueno, lo que lamentablemente para todos ustedes y para mí antes que nadie, lo que dije van a ser más de 20 líneas, bastante más de 20 líneas. Entonces, aún así, en esa situación casi absolutamente prescindente, el narrador tiene que elegir cuáles son las 20 líneas que va a transcribir. Y en esa elección pone en juego, bueno, una serie de criterios que ha ido aprendiendo en su vida. ¿Qué le parece lo más interesante? ¿Qué le parece lo más representativo del personaje? ¿Qué le parece incluso que a su público le puede interesar? O sea, hay una cantidad de criterios que se usan que se llaman subjetividad. Eso es la subjetividad. El chiste es que nos han convencido de que subjetividad igual a engaño. Y que cuando uno... lo subjetivo es lo así como mezquinamente parcial, digamos. No, la subjetividad es la única manera de contar algo, insisto, porque tiene que haber un narrador para que algo sea contado. Y eso, vuelvo, es lo que los grandes medios siempre quisieron ocultar y lo que me parece que es una decisión política fuerte mostrar. Decir, no, bueno, lo que ustedes cuentan no es la realidad, es una de las infinitas visiones que se pueden tener sobre esa realidad. Parejamente, la otra cosa que restituye esa distancia, digamos, que estos medios tratan de anular, es la prosa. Hay como una prosa periodística supuestamente lavada, impersonal, que trata de hacer olvidar que existe, ¿no? Está ahí como para que no veas que está ahí. Y eso contribuiría a hacerte pensar que lo que dice no ha sido escrito por nadie, que lo que dice es la pura verdad, la pura realidad, etcétera, etcétera. Bueno, restituir un cierto espesor de la prosa recuerda, además de dar placer y de todas esas cosas, recuerda al lector que allí hay alguien que escribe y que por lo tanto allí hay alguien que miró y cuenta lo que puede, ¿sí? Entonces, forma parte del mismo movimiento que yo llamo político de restitución de la idea de que la idea de subjetividad, de la idea de que lo que uno cuenta siempre es lo que uno cuenta, nunca es la realidad. Y que cada uno tiene que hacer con eso lo que puede, creerlo, no creerlo, discutirlo, detestarlo o lo que sea, sabiendo que es así y poniendo en juego en cada caso su capacidad crítica para... Ahora voy a hacer otro desastre, pero peor, ¿eh? A ver, atención. Esto está ya.
Así que bueno, el sujeto, ¿no? Ahora bien, un sujeto que básicamente empieza por mirar, ¿no? Digo, si a mí me gusta, si a mí hay algo que me gusta de disfrazarme de vez en cuando de cronista, es que me da patente de corso para poder ser el voyeur que siempre quiero ser y que muchas veces no puedo. Pero ahí estoy perfectamente justificado por la ley y por las buenas costumbres para hacer todo lo voyeur que puedo, porque de eso se trata. Estás ahí para mirar, para escuchar, para tratar de empaparte de una realidad que en general no es la tuya y que te interesa por las razones que fueren, ¿no? Y sobre la cual además uno tiene una serie de prejuicios, por supuesto, con los cuales disfraza sus ignorancias. A mí me gusta siempre recordar a los primeros cronistas que conocieron estas tierras, y además en este caso estas tierras muy específicamente, porque los primeros grandes cronistas, bueno, qué sé yo soy un fan absoluto de Bernal Díaz del Castillo. Si algún día, después de darse placer con Tomás Eloy Martínez, quieren darse un poco más de placer, lean algunos fragmentos. Es un poco farragoso, pero tiene fragmentos increíbles. Bernal Díaz, cuando narra la entrada en México a Tenochtitlán, es extraordinario, realmente es un gran momento. La impresión que le produce esta ciudad inmensa, más grande que Sevilla, más grande que todo lo que los europeos habían conocido hasta entonces, y que les da como cosa decir que es así, porque ellos vienen supuestamente en nombre de una civilización superior y se encuentran con esto. Y por un lado tiene la honestidad de contarlo y de decir que esto es así, y por otro lado se nota que le molesta, que le tira de sisa, como dicen, ¿no? Los sastres, que le incomoda tener que aceptar que esto es así. Pero bueno, digo, estos cronistas que decían cosas como tengo anotada por acá, que una fruta, uno que describía una fruta y decía que es como las manzanas de Castilla, pero rojas y muy más crecidas, y su carne más húmeda y plena de pepitas, y cuyo sabor es dulce como el higo. O sea, no se parece en nada a una manzana. ¿Qué tiene que ver con una manzana? Una cosa que es húmeda, llena de pepitas, dulce como el higo. Bueno, pero claro, uno siempre hace eso. Digo, para ver lo que no conoce, tiene que partir de lo que conoce. Y ese trayecto desde lo que no conoces, desde lo que conoces hacia el desmentido que te da lo que estás conociendo, lo que no conocías y estás conociendo, a mí siempre me pareció fascinante, ¿no? Y eso, ahí está la crónica, digamos, en ese trayecto entre lo que uno creía que conocía y lo que está aprendiendo en ese momento. Es ese gusto de deshacer un saber para armar uno nuevo, ¿no? De deshacer un saber y deshacerse de un saber para armar uno nuevo, que siempre será provisorio y que será deshecho después cuando llegue la ocasión, ¿no? Digo entonces, mirar me parece lo decisivo, saber mirar, saber oír, estar ahí. Muchas veces una buena crónica depende de sentarse en un rincón, ¿no? Yo estuve, el otro día estaba en Chichicastenango, en Guatemala, que es una población muy quiché, muy maya quiché, donde hay un gran mercado los jueves y domingos. Y fui con un poco de mala leche, porque había leído por ahí que si alguien quería conocer el espíritu de América Latina tenía que ir a Chichicastenango. El espíritu de América Latina es un mercado indio. La verdad, a mí me parece que no, pero me parecía interesante y quería tratar de ponerlo en escena. Estuve el jueves pasado, hace 5 días, 6 días. Y una vez más, llegué tempranito y quedé ahí mientras se iba instalando todo. Estaba como en un costado, ¿no? O como lo que decía, creo que era García Márquez, el que hablaba de la mosca en la pared, ¿no? Estar ahí y ver cómo todo sucede, tratando de pasar más o menos inadvertido, hablando de vez en cuando con alguno. Ese es el placer del voyeur que les decía recién, ¿no? Estar ahí, tratar de ver qué pasa y encima es justificado, ¿no? Estoy trabajando, por favor. No se crean, ¿no? A ver si encuentro. ¿Tenemos tiempo? Sí, creo que tenemos un poco de tiempo. No, les iba a leer 3 párrafos de... No lo había pensado, pero una de esas... De lo que escribí el otro día ahí en Chichi.
Resultado del voyeurismo breve. ¿Quieren? ¿Sí? Es un texto que no está escrito, que probablemente sea, no lo sé todavía, es probable que sea el principio de un libro que voy a publicar dentro de un año. Pero quizás no se sabe. Es un libro que tengo todavía muy por la mitad. Amanece. El mercado huele a cilantro y a cebolla, a carne fresca y a pescado seco, a pollo frito y flores, al maíz de las tortillas sobre todo, y suenan sin parar las palmas de mujeres amasándolas. Yo querría tener el pelo rubio. Ella dice que querría tener el pelo rubio. Entonces su madre la mira raro y le dice algo en una lengua que no entiendo. A mí después me habla en castellano. No le haga caso, señor. A nosotros nos gusta ser así como somos. Ella se llama Manola, tiene 14 años, el pelo negro, la piel parda, los dientes blancos tan radiantes, y esta mañana vende con su madre unas manzanas en el mercado de Chichicastenango. Manola me había dicho que se iba a casar pronto y no me contestó cuando le pregunté si estaba contenta. Su madre entonces empezó a escucharnos. Claro que nos gusta ser así, señor, no me haga caso, era una broma lo de rubia, dice Manola, y que su mamá dice la verdad y que ella es pequeña y que por eso. Las dos llevan sus blusas mallas bordadas coloridas y sus faldas a juego. Las dos están sentadas en el suelo de piedras desparejas, detrás de sus manzanas desparejas en su cesta de mimbre. Alrededor, miles de mujeres con los mismos vestidos venden cosas. Alrededor, el mercado de Chichi explota de olores y colores. Alrededor, me dicen, debe estar el espíritu. Las mujeres, miles de mujeres, fueron llegando con el alba en esas camionetas desvencijadas donde caben, aunque no caben, 15 o 20. Son mujeres sólidas y bajas. Según bajaban, se cargaban en la espalda esas bolsas de lanas de colores, si no tenían un bebé que cargar en la espalda. También llevaban en las manos otras bolsas blancas de arpillera, donde traían lo que traían para vender. Y se desparramaron por las calles de Chichicastenango hasta que encontraron sus lugares, se sentaron en el suelo, desplegaron sus frutas o sus flores, esperaron. Le cura sus dolores, señor, dolor de su cabeza, su rodilla, cura nervios, le cura los nervios. Grita un muchacho de camisa clara bien lavada y otro al lado grita que el suyo cura callos, uña gruesa, uña encarnada, las cataratas de la vista. Es difícil caminar por estas calles llenas de vendedores y vendedoras, puestos, perros. Hay otro más allá. Le crece el pelo, mamá, le quita la caspa, le crece el pelo, vaya, caspa seca, caspa húmeda, caspa voladora. Grita y después regrita todo en un idioma quiché, donde solo entiendo la palabra caspa. La que se pone en el suelo, si está sola, después no puede levantarse hasta el final. Se hace largo el final para la que está sola, me dice desde el suelo, detrás de una canasta con 2 docenas de limones, una señora muy mayor. En el mercado hay clases, por supuesto. Esas mujeres que llegaron y se buscaron un rincón vacío y pasarán el día mirando todo desde abajo, y más arriba los que tienen sus puestos desplegados, con su lugar, su techo, sus montones de mercadería, sus banquitos. Pero también hay más, hombres de carga. Aquí no hay carros, no hay carretillas, no hay carritos. Los hombres son sólidos y bajos. Cuando los contratan, se echan a la espalda un bulto que los dobla y se doblan para soportarlo y transportarlo. No precisan agarrarlo con las manos. Lo sostienen con una cuerda que se pasan alrededor de la cabeza y aguantan con la frente. Un trapo entre la cuerda y la piel para que no les hunda la cabeza y así las manos libres para llevar más carga. Bueno, sigue de un rato, pero digo, es eso, es ir y mirar un poco, ¿no? Escuchar un poco, ¿no? Yo siempre digo que esto de hacer esto es como robarle el juguete a un niño, porque es demasiado, es como un aprovecharse, es como un poco, ¿no? Vas a un lugar y estás ahí un rato y tomas unas notas y tratas de contarlo. No sé, a mí me parece. El problema es que todo eso se hace con palabras, ¿no? Y con palabras hay que conseguir algo que también es como lo propio, digamos, lo característico de una crónica, que es que no debe decir algo, sino que debe ponerlo en escena. O sea, una crónica no debe decir,
la situación era emocionante. Una crónica debe contarte una situación y emocionarte. ¿Sí? Ahí hay una diferencia radical, digamos. El periodismo más clásico diría, no sé, el cuadro era espeluznante. No, tienes que armar ese cuadro y espeluznar a quien sea necesario. Para eso tienes que poner en escena, tienes que armar con palabras esas escenas que produzcan esos efectos, ¿no? Como decíamos, entonces todo se hace con palabras. Pero ¿qué palabras, no? ¿Qué palabras? Todo consiste en elegir palabras. Al fin y al cabo, todo consiste en eso, elegir palabras. Y elegir palabras finalmente es desechar palabras. Yo siempre pienso eso, que hay, en el diccionario hay ¿cuántas? 60.000, 100.000 palabras, y escribir consiste en desechar, si hay 100.000, 99.999 y poner una. Después pasas a la siguiente, desechas otras 99.999 y pones otra. Quiero decir, es encontrar cuál es la palabra más apropiada en cada caso. No sé por qué cuando pienso en esto siempre pienso en Miguel Ángel Buonarroti, que decía que esculpir era sacarle al mármol todo lo que le sobra, y entonces le sacaba todo lo que sobra y salía el Moisés, por ejemplo, o el David, claro, o la Pietà. Sí. Sacarle todo lo que le sobra, el problema es saber qué es lo que le sobra. Acá es lo mismo, ¿no? Es encontrar la palabra que hace que todas las demás estén de más, sobren. La palabra precisa, la sonrisa perfecta. Me parece, y cada vez más pienso que la belleza está ahí, en encontrar la palabra que parece indispensable. Cuando uno lee un texto, digo, para mí, yo escribí textos muy jacarandosos, como muy tintineantes y muy barrocos y qué sé yo, probablemente cuando era más chico porque quería demostrar que conocía la mitad del vocabulario y que lo podía combinar y que podía armar esto y lo otro y lo demás allá. Cada vez más pienso que lo que me importa es producir ese efecto siempre falso de necesidad, de que cada palabra que está allí es necesaria, que no podría estar otra y que si está, es eso, es porque es necesario que esté. Es raro cuando eso pasa, porque en general es fácil ver cómo y qué palabras sobran en un texto. Por eso digo, para mí la idea de belleza ahora tiene que ver con textos donde parezca que sobra lo menos posible, donde casi todo lo que esté parezca necesario. Es un lío, para eso por supuesto hay que trabajar, hay que darle muchas vueltas a un texto. Esto que yo les leía, por ejemplo, recién, que le falta todavía mucho trabajo, esto sucedió hace 5 días, pero desde entonces yo probablemente lo haya releído y corregido 8 o 10 veces. Y cada vez voy encontrando que quizás hay alguna palabra que no tendría que haber estado, que hay un sonido que no corresponde, que hay alguna que podría ser mejor. Digo, volver una y otra vez a los textos, ¿no? Y repasarlos y repasarlos. Parece raro, pero cada vez corrijo más. Se podría pensar que es al revés, que con el tiempo, nada, me resulta más fácil escribir. He aprendido a escribir en los últimos 40 o 50 años, pero quizás aprendí, pero además aprendí también a que corregir siempre sirve, cada vez más, a que, aunque me parezca que un texto ya está perfectamente corregido, no iba a decir perfecto y es una estupidez, aunque me parezca que un texto ya está, si lo vuelvo a leer, siempre voy a encontrar, aunque sea una coma que se puede cambiar y va a mejorar. Es aterrador al mismo tiempo, ¿no? Porque entonces uno debería ser consecuente con esta idea y escribir un texto y pasarse el resto de su vida corrigiéndolo, ¿no? Y está, y quedarse ahí, sería fantástico, la verdad. Uno aprendería de algún modo a amarlo y de muchos modos a detestarlo, por supuesto. ¿Pero qué? Pero insisto, corregir, rever, volver, tratar de mirar con ojos distintos de los de ayer, un texto es decisivo para ir depurándolo y en ese sentido ir llegando a una belleza más
intensa, ¿no? Pero bueno, esto es muy genérico. El tema es, para poder llegar a eso, de algún modo armarse un estilo, ¿no? Cuernos es un estilo. Pero es como todas esas cosas que a la manera de San Agustín uno no sabe, sabe qué son, pero no sabe definir, ¿no? El estilo es una mezcla de ritmos, de sonoridades, de tipos y clases de palabras que uno usa. Y ese estilo se va construyendo, yo creo, poco a poco, y solo se va construyendo a partir de, como decíamos hace un rato, del robo, de la copia, de la imitación. Es decir, copiamos. Escribir es haber copiado, ¿no? Todo es haber copiado, en realidad. Cuando somos chicos empezamos por copiar las cosas que dicen, no sé, mamá, papá, los abuelos, y así aprendemos a escribir o a movernos o a estar en el mundo, digo a escribir, a hablar o a movernos o a estar en el mundo o a todo lo que sea. Aprender a hacer es copiar, copiarse de los demás involuntariamente, sin conciencia de que uno lo está haciendo. Después llega un momento en el que algunos seguimos copiándonos, pero ya voluntariamente, ya a conciencia, que es cuando empezamos a leer pensando que queremos también escribir, y entonces de pronto estás leyendo algo y aparece esa más noble de las sensaciones, o sea, más noble de los sentimientos, que es la envidia. Uno dice, coño, ¿cómo me gustaría haber escrito esto? ¿Cómo puede ser que lo haya escrito y no yo? ¿No? Me encantaría poder escribir algo así. La envidia te dice que, bueno, que por ahí hay un camino, ¿no? Que por ese lado hay un camino. Y entonces empiezas a copiar a esos textos que te parecen envidiables. Pero ya voluntariamente dices, bueno, me gustaría usar este recurso que usa fulano, me gustaría ver si con esta métrica puedo mejorar algo, etcétera, etcétera. Entonces te apropias de cosas, robas, copias cosas, que se van mezclando de algún modo en lo que haces. Si todo va bien y tienes mucha suerte, de la amalgama de todo eso, surge en algún momento alguien que algún desprevenido considera tu propio estilo. El problema es cuando el desprevenido eres tú y crees que tienes un estilo, ahí estás jodido. Pero bueno, eso es otro problema. Puede ser que haya mucha gente que lo considere y que uno se mantenga en una prudente posición de escepticismo. Pero en todo caso, si estilo aparece, aparece así, tomando cosas aquí y allá y amalgamándolas para llegar a algo de algún modo un poco distinto, ¿no? Y así es como finalmente se produce una forma, se produce una prosa, en la cual, no sé, hay muchos elementos que podríamos resaltar. Quizás después, si quieren, charlamos un poco de eso, si tienen ganas. Después, no les conté, después va a haber un espacio para que conversemos y para que, bueno, dejen de soportar mi intolerable monólogo. Me habían dicho que hablaba 50 minutos, yo creo que ya me pasé, pero bueno. Básicamente, nunca me salió. No sé para qué lado es, qué desastre. Saben que una vez fui cura, yo les voy a contar, les voy a confesar un secreto. Una vez fui cura en una película, en el año 90, una película de un director argentino que se llama Pino Solanas. Yo era cura, era el director de un colegio interno, que las escenas esas se filmaban en Ushuaia. Ushuaia es la ciudad más austral del mundo, yo creo, al final en Tierra del Fuego, en Argentina, donde había un penal, una gran cárcel a la que mandaban a los presos más recalcitrantes. Y el penal en ese año 90 ya estaba desafectado y se usó como escenografía para esta escuela. Yo era el director de esa escuela que maltrataba mucho a Fito Páez, que era un alumno rebelde, lo trataba mal y qué sé yo. Para lo cual yo tuve que afeitarme el bigote, cosa tremenda, porque no me ha sucedido muchas veces en la vida, pero ahí no había más remedio, porque descubrimos ya en Ushuaia, 2 días antes de que empezara mi parte del rodaje, que los curas no tienen bigote. Nadie lo había pensado.
pero es así. Si se fijan, los curas o están afeitados o tienen barba. Tiempo después le pregunté al único obispo con el que he charlado un rato en mi vida, le pregunté, ¿ustedes tienen una regla para que los curas no puedan tener bigote? Y me dijo que sí, porque el bigote es como un signo de coquetería que un cura no debe exhibir. Entonces, efectivamente. Con lo cual, como ya no tenía tiempo de dejarme crecer la barba, me tuve que afeitar. Fue una situación muy traumática. 3, 4 de la mañana, muchas cervezas en el baño de la habitación de Páez. La cosa es que, ¿por qué empecé con esto? No lo sé. Ah, porque yo fui cura. No, y entonces cuando iba a las mañanas, yo iba caminando hacia el set, que era el penal este. Estábamos viviendo en un hotelito como a, qué sé yo, 15 cuadras de ahí. Entonces había un bus del rodaje, pero a mí me gustaba ir caminando porque era el único momento del día en que podía ver un poco la luz del sol, digamos. Entonces caminaba. Y la gente por la calle me saludaba. Buenos días, padre. Buenos días, padre. Yo ya iba vestido, ¿no? Saludaban, buenos días, padre. Buenos días, padre. Y yo no sabía bien que se hacía así, que se hacía. Mi educación religiosa es exactamente igual a 0, o quizás no llega a 0, quiero decir, está por debajo de 0. Así que no sabía. Y después hacía esas cosas, pero no me salían. Hubo un momento extraordinario en que me paré a comprar cigarrillos en un kiosco, en un negocito chiquito. Y estaba esperando, estaba haciendo cola, había 3, 4 personas delante y había revistas por ahí, me puse a mirar una revista. Y nada, miraba la revista. Cuando en un momento el vendedor, el dueño del local me dice, pero padre, ¿qué pasa? Estaba mirando una revista Interview española que era de mujeres en pelotas. No corresponde que un sacerdote haga eso en público, se supone que lo hace en privado. Así que bueno, escandalicé un poco a la buena sociedad de Ushuaia como cura, pero sigo sin aprender las herramientas básicas del oficio. En fin. Decíamos que la misa, que construir un estilo y ¿qué más decíamos? Vamos a... Sí, porque estoy un poco largo. Quiero cerrar, como les decía al principio, leyendo otro fragmento que un poco pone en escena, digamos, pone en evidencia esto que les decía sobre la idea de buscar formas. ¿Sí? Yo insisto mucho en eso, recuperar aquel procedimiento de hace 60 años, pero no encasillarnos en el resultado del procedimiento, sino volver a aplicarlo y seguir aplicándolo, digamos, y buscar formas de narrar que los infinitos modos y géneros existentes nos ofrecen. Yo les decía, como yo soy una persona mayor, de edad provecta y todo esto, cuando decidí ponerme muy en serio en esto fue con un libro que se llama El Interior, que es uno de los libros que más me gusta haber hecho, que es un gran recorrido por las provincias argentinas. Decidí que, ustedes saben quizás que Buenos Aires se cree muy distinta del resto del país, se cree de algún modo, aunque no lo dice, mucho mejor que el resto del país. El resto del país lo odia por eso, supongo que a los chilangos les pasa más o menos lo mismo. Y entonces me pareció muy interesante ir tranquilo, con tiempo y con ganas de mirar, a recorrer esas provincias que para mí eran bastante distantes, digamos, que pese a que eran... Me interesaba justamente esa contradicción, digamos, entre el hecho de que todos formábamos parte de una misma unidad nacional, digamos, de una unidad país, que son estos inventos inverosímiles por los cuales se supone que un señor que vive, no sé, en la frontera con Nicaragua, con Guatemala, en la que estuve hace 4 o 5 días, en Ciudad Hidalgo, es mucho más parecido a uno que vive en Tijuana que a uno que vive en Tecunumán, que es 100 metros más allá del río, pero porque el de Tecunumán es guatemalteco y no mexicano, ¿no? Estos inventos inverosímiles que nos han vendido, que son las nacionalidades, las patrias y todas esas cosas. Me interesaba ir a conocer algo de esta gente con la que supuestamente yo compartía eso de la nacionalidad, gritamos los mismos goles, sufrimos los mismos gobiernos y las mismas crisis económicas, pero que al mismo tiempo viven en circunstancias totalmente distintas. Y andando por el interior dije, bueno, lo que me interesa también es encontrar esas formas, como les decía, encontrar otras maneras de contar lo real. Y, como les decía, como soy una persona mayor, lo que fui a buscar eran formas más bien,
como de poemas un poco antiguos, quiero decir, a veces los paisajes los describía con un haiku, esa forma japonesa de 3 versos, 8-5-8, ¿no? O 7-5-7 sílabas en cada verso. O había perfiles de personajes que los contaba un poco a la manera de cierta poesía, por ejemplo, de Juan Gelman, que a su vez retomaba a ciertos poetas americanos de los años 20, que nunca me acuerdo cómo se llama, el de la antología de Spoon River, Edgar Lee Masters, que es un poeta de los años 10, 20 americano, que tiene un libro precioso. Después de leer a Bernal Díaz, lean la antología de Spoon River, de Edgar Lee Masters, que son supuestas pequeñas historias de los habitantes de un pueblo, de un estado norteamericano, contadas como si fueran sus lápidas, digamos, sí. En una forma de poema que me interesaba particularmente y que usé para contar perfiles de personajes, por ejemplo. Otras historias las contaba como si fueran fluir de la conciencia, esta manera que fue muy utilizada entre los años quizás 30 y 70 en la narrativa, en que alguien, o sea, lo que se escribe es como si fuera el pensamiento de una persona que va asociando, que va incorporando cosas diversas, etcétera, etcétera. En fin, buscaba maneras que tenían que ver con lo que a mí me gustaba de otros modos literarios, pero eso depende de cada uno, quiero decir, y se puede abrir mucho más, se puede usar, qué sé yo, dibujos o videos o qué sé yo, lo que sea, o alguna manera de uso de los links, de los hipervínculos, en fin, hay tantas cosas que se pueden incorporar al relato de una crónica para hacer que sea algo que cumpla con su cometido de contar la realidad. Y entonces, este fragmento que les iba a leer antes de que pasemos a charlar, es del interior de ese libro, o sea, de ese libro que se llama El Interior, y es por supuesto del interior de ese libro. Y es una escena en Entre Ríos, en una zona fluvial más o menos cercana a Buenos Aires, a 400, 500 kilómetros de Buenos Aires, que se llama Pueblo Liebig. Y dice que durante la mayor parte del siglo XIX la tecnología de punta de la Argentina fue el saladero y sus dueños, los dueños del país. Tanto Rosas como Urquiza fueron patrones de saladero, pero en la segunda mitad del siglo aparecieron 2 tecnologías nuevas. Por un lado, los barcos frigoríficos, que permitían exportar la carne sin salar. Por otro, el famoso extracto de carne, que inventó un Justus von Liebig, alemán, y que permitía encerrar la potencia alimenticia de la carne en una lata y mantenerla encerrada mucho tiempo. Ingleses le compraron la patente e instalaron sus factorías por el mundo. Aquí, en el norte de Entre Ríos, se llamó Pueblo Liebig. Es la hora de la siesta, llueve, ladra un perro. Y sí, todo por ahí arriba anda la gente cerrando válvulas, abriendo, controlando las máquinas, vagueando, caminando, todo por ahí arriba anda la gente. Me dice don Balbino, y que por favor tenga cuidado dónde piso, que ya nada está quieto últimamente. Acá en la Liebig se faenaban 1.500 animales cada día. Usted los viera, eran un mundo. ¿Cómo le digo? Un mundo. Sí, parece mentira. 1.500 animales cada día. 6.000 patas de vacas, de vaquitas, de terneros, avanzando esa rampa, resbalando esa rampa, mugiendo por esa rampa hacia la muerte de las vacas. Un buen palazo en la cabeza, las patas despatarradas sobre azulejos blancos, la lengua gris afuera, el chorro desde el cuello, el íntimo cuchillo en la garganta. Acá la muerte era la forma vocinglera, olorosa de la vida, una manera próspera de la vida, un modo de rellenar el mundo, de decir, la Argentina les da lo que precisan, acá la muerte se hacía todos los días.
vacas morían para hacerse esencia. Aquí se fabricaba no carne, no un producto, sino una idea, una abstracción. Aquí se arrancaban de la carne sus esencias, un abstracto de carne, un concepto de carne, los valores que la carne tiene mezclados en sus fibras. Aquí no hacían industria, sino filosofía. En esos días había miles y miles y miles de soldados. En guerras europeas se zampaban una lata de extracto Liebig justo antes de saltar de la trinchera, justo antes de salir a morir por una patria. Aquí había vacas que se volvían una patria. Las vacas muertas para que los soldados vivos muertos. Ahora la tarde es gris y llueve suave y don Balbino me lleva de paseo por las ruinas, por las ruinas. Don Balbino me pasea por un cementerio de turbinas, dínamos, calderas, las paredes se caen, los pisos se resienten con los pasos, el hollín se empecina, la humedad huele como un lamento. Entonces acá llega el amoníaco y da una vuelta para seguir enfriando, me dice don Balbino. Acá donde usted ve estos yuyos estaban las calderas que hacían el cebo para los jabones, y acá estas maderas eran los muelles donde atracaban barcos de la reina. Ya en aquel galpón estaba la carpintería, me dice don Balbino, porque todos los cajones los hacíamos acá, y la herrería y el comedor de hombres y el de mujeres más allá, y donde están esos mosaicos blancos estaba lo que llamaban el playón, que es donde las mataban, y le sacaban todo, la carne para el extracto, el corned beef, el picadillo, los huesos para abono, la lengua, el corazón, el bofe, los riñones para harinas, la sangre, que se iba por esa canaleta ahí donde usted ve esos yuyos, porque también la hacían harina, los cueros, los huesos, cuernos, pelos de la cola, todo se aprovechaba acá, señor. Acá es la ruina. Paredes desnudadas, agujeros en el suelo, escaleras escasas de escalones, techos sin techo, máquinas inmóviles, los hierros retorcidos, el óxido sobre todo y sobre todo. Nada ni nadie los venció, se fueron. Porque otros inventaron otras cosas, porque en otro lugar lograban más, se fueron. La ruina siempre es lógica. La ruina es lógica, la tarde es gris, se descompone, la carne ya no está aquí, la muerte tampoco está, la vida también se fue, no queda más que un olor extraño. Y sí, me dice don Balbino, mire allá donde esas paredes por ahí, van a ir llegando los obreros. Sí, parece mentira. Hay países que tuvieron que trajinar siglos y siglos para ir haciéndose lentos de ruinas. Grandes países, países importantes, tardaron tanto tiempo. Nosotros, argentinos, lo hemos logrado en plazos increíbles. Somos extremos fabricando ruinas. Es eso.